Ok, Mateo capítulo 4. Vamos a empezar primero con oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios Padre, por reunirnos nuevamente y por seguir sanándonos todos los días espiritualmente, mentalmente y también físicamente. Y pedimos que se cumpla tu voluntad en esta sesión para que pueda explicar claramente, sin error, todo según tu voluntad. Y llena mis labios de palabras sabias para poder explicar claramente, para que todos entiendan y también abre los oídos de todos para escuchar, am, y sobre todo que se haga tu voluntad en esta sesión. Y también pedimos que todos los santos en el cielo, en especial a nuestra Madre María, siga orando por nosotros para acercarnos más y más cada día a su Hijo Jesucristo. Y pedimos en este momento que venga el Espíritu Santo a llenarnos para abrir nuestros corazones y mentes y almas a esta palabra que vamos a leer, a aprender y aplicarla a nuestras vidas. Y vamos a acabar con esta oración de San Atanasio. San Atanasio era un cristiano del siglo, se me hace que era el siglo III, siglo IV por ahí, entre esos siglos, entonces uno de los primeros cristianos, y él defendía a la doctrina de la Santísima Trinidad, defendía la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y de eso vamos a hablar hoy. Entonces vamos a pedir su intercesión, la intercesión de San Atanasio, la intercesión de San Mateo, para poder entender su evangelio, y también voy a leer esta oración que le hizo San Atanasio a María. Te conviene tener presente nosotros al estar cerca de aquel que te concedió todas las gracias, porque eres la Madre de Dios y nuestra Reina. Ayúdanos por el Rey, el Señor Dios y Maestro que nació de ti. Por eso eres llamada llena de gracia. Acuérdate de nosotros, Virgen Santísima, y concédenos dones de las riquezas de tus gracias, Virgen llena de gracia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No sé, ese era uno de los primeros cristianos, y él le pedía intercesión a María. Incluso tiene otra oración que yo había escuchado, lo voy a tratar de encontrar, donde dice, por ejemplo, dice cosas como, sálvanos del fuego del infierno, ¿sí? Entonces, era muy mariano, San Atanasio, ¿eh? Vamos a empezar ahora Mateo capítulo 4. Esto es después del bautismo de Jesús. Va, fue al desierto a ayunar y a ser tentado. Miren lo que dicen. Acuérdense que después de ser bautizado dice que el Espíritu Santo bajó sobre él en la forma de una paloma. Sí, en la forma de una paloma bajó el Espíritu Santo sobre él. Entonces, miren, ahora va a trabajar con el Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. Y dice aquí, entonces Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, que eso quiere decir puesto a prueba, tentado por el diablo. Entonces, ahí uno va a preguntar, bueno, ¿por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús a ser tentado por el diablo? Cuando nosotros somos llenados del Espíritu Santo, también vamos a recibir tentaciones, vamos a experimentar eso, sí. Y por eso la vida de un cristiano no es fácil, es difícil, sí. Pero todo lo podemos hacer con el poder de Jesucristo. Y estas pruebas son como ejercicios espirituales. Cuando uno hace ejercicio, ¿verdad? Crecen los músculos, uno agarra condición, y cuando uno está puesto a prueba, es como ejercicio espiritual. Cada vez que pasamos una prueba, nos volvemos más fuertes espiritualmente y más santos. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, 40 días y 40 noches, igual como lo hizo ¿quién? Moisés, ¿verdad? Si se acuerdan en el Antiguo Testamento. Tuvo hambre, entonces tuvo hambre, y acercándose el tentador, o sea, el diablo, le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. El diablo de seguro escuchó la voz desde el cielo diciendo, este es mi hijo amado, ¿verdad? Y obviamente pues él sabía que este es el hijo de Dios, y le dijo,
Ordena entonces que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está escrito en Deuteronomio. Deuteronomio, ¿por qué? Eso es muy interesante. Ahorita vamos a regresar a ese punto, Deuteronomio. Pero noten que dice Dios, perdón, dice Jesús, Jesús es Dios. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Respondió al diablo con esas palabras. Pero muchos se preguntarán en este momento, ¿qué no era buena idea tomar la piedra y hacerlo en pan si tenía hambre? ¿Por qué no hacerlo, verdad? ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, resulta que Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad divina era que Él venga a vivir como un ser humano, como viven los seres humanos, y no usar sus poderes, el poder divino, porque obviamente Jesús es Dios y puede hacer milagros. No lo iba a hacer para sí mismo, para hacer su vida fácil, sino Él quería toda la experiencia humana y por eso vino y sufrió, padeció hambres y muerte, ¿sí? Como un ser humano. Y eso era parte del plan. Entonces no iba a quebrar el plan y no iba a rechazar el plan de Dios para hacer su vida fácil, sino iba a hacer las cosas como fue planeado desde el principio, ¿sí? Entonces rechazó la tentación. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa. Lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues está escrito, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán. No sea que tu pie torpiece en piedra. O sea que le está diciendo, aviéntate y te va a proteger Dios, porque está escrito así, ¿sí? Noten que el diablo ahora está usando las escrituras. Esto es Salmo 91. Está usando las escrituras en contra de Jesús. Entonces, no crean que porque alguien esté usando la palabra de Dios, que están predicando bien, porque se puede usar la palabra de Dios incluso para el mal, ¿sí? Cuando tuercen las palabras de Dios, como lo está haciendo aquí el diablo. Entonces no se impresionen cuando una persona venga y ataque la iglesia o ataque a, incluso los ateos, se da que atacan a Dios usando las escrituras. Es también el diablo usó las escrituras, entonces no se sorprendan, ¿verdad? Por eso lo bueno conocer nuestras escrituras, porque ahí es la palabra perfecta de Dios, ¿verdad? Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Eso también es de Deuteronomio. También de Deuteronomio, ¿sí? Esa, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces le está diciendo esto porque dice, bueno, no, eso es cierto lo que está escrito, pero no voy a tentar a Dios. No me voy a aventar y decir, bueno, Dios me tiene que proteger porque soy su hijo, ¿verdad? Eso es tentar a Dios. Es como cuando Jesús le dice a los apóstoles, si toman, si beben, veneno, Dios los va a proteger. Eso no quiere decir que los apóstoles van a ir como tontos y tomar veneno. Acabo que Dios me va a proteger. No, eso es tentar a Dios, ¿sí? Entonces, y también Jesús vino a tomar todo en orden. Él tenía su plan, él vino con un plan y lo iba a cumplir así como lo recibió, ¿sí? Entonces, no iba a quebrar ese plan, no iba a quebrar y ir por otros rumbos, ¿sí? Parte del plan no era hacer una gran escena en el templo, porque fíjense, la gente iban y adoraban en el templo. Si Jesús se avienta de allí y sucede un gran milagro y viene ángeles a ayudarlo, pues eso sería una gran escena, ¿verdad? En el templo. Pero eso no era parte de su plan. Entonces no va a negar el plan de Dios para recibir alabanza en vano, ¿sí? Porque eso sería alabanza en vano, porque sería ir en contra del plan divino. Entonces él vino con un plan y lo va a cumplir, ¿sí? Y otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Eso también, y solo a Él servirás, o sea, rendirás culto de adoración solamente a Dios, ¿sí?
adorar solamente a Dios y no mostrarle ninguna forma de adoración o honor al diablo, ¿verdad? Noten que otra vez tomó de Deuteronomio. ¿Por qué está tomando de Deuteronomio? Bueno, Deuteronomio obviamente es palabra de Dios, ¿verdad? Pero Deuteronomio son las palabras últimas de Moisés, del profeta Moisés, ¿sí? Sus últimas palabras que le dio a los israelitas cuando iban a salir del desierto a entrar a la tierra prometida. Ahora Jesús está 40 días, 40 noches en el desierto y ahora va a pasar a empezar su ministerio. Entonces, él es, como dije la semana pasada, él es el verdadero Israel. No la semana pasada, perdón, el lunes, como dije, no, perdón, el martes, él es el verdadero Israel. Él hace lo que Israel tenía que ser. Después de salir del desierto, Israel tenía que empezar su ministerio y ser luz del mundo, pero pues cayeron en pecado y fallaban y fracasaban, ¿verdad? Pero Jesús viene y él cumple el plan. Él sale del desierto, entra a la tierra prometida y este, ah, cumple su ministerio, ¿verdad? Como debe de ser. El diablo entonces entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Entonces luego, después de la tentación, vienen los ángeles y lo empezaron a servir a Jesús. Entonces, noten que cuando vamos en la vida y experimentamos esas tentaciones, con oración, con fe, con escritura, podemos no caer en esas tentaciones, ¿sí? Y después vienen las recompensas. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Y de hecho, antes de seguir leyendo, hay una cosa que les voy a mencionar porque muchos usan esos versículos para decir que Jesús no es Dios. ¿Cómo? Sí. Ellos dicen, Jesús fue tentado, pero está escrito que en Santiago que Dios no puede ser tentado. Entonces Jesús no es Dios porque fue tentado. Esto es falso, ¿ok? Simplemente leer los versículos, ¿verdad? O sea, Deuteronomio dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Dios sí puede ser tentado o no puede ser tentado? Vamos a ver que resulta que hay dos tipos de tentaciones, tentación externa y tentación interna, ¿sí? Jesús fue tentado externamente, no internamente. Nosotros, debido al pecado original, tenemos esa mancha de ser también tentados internamente, ¿sí? Esto se llama concupiscencia, a lo mejor han escuchado esa palabra. Eso quiere decir la razón, o perdón, el hecho de que nosotros queremos pecar, nos gusta pecar, ¿sí? ¿Por qué? Es por la concupiscencia, ¿sí? Tenemos tentaciones internos. Si alguien va hacia ti y te dice, ven conmigo a robar este banco y ganaremos dinero, eso es una tentación externa, ¿sí? Y si tú empiezas a sentir, ¿sabes qué? Como que sí lo quiero hacer, sí lo quiero, como que sí tengo ganas de hacerlo, eso ahora pasa a ser una tentación internal, ¿sí? Ahora eres tentado internamente. Entonces, también es posible ser tentado externamente, pero decir, "No, yo no lo quiero hacer". Eso sería nada más externo. Para Dios solamente es externo, nunca es interno, porque Dios es perfecto, Él es completamente perfecto, no hay mancha de pecado original, ¿verdad? Incluso cuando Jesús fue concebido, Él fue concebido en la visión beatífica. Él fue concebido sin ningún pecado original. Entonces, él no tenía esa concupiscencia. También la Virgen María, ella fue salva desde el momento de su concepción, por eso decimos la Inmaculada Concepción, ¿verdad? En el momento de su concepción, ella fue salvada de toda mancha, ¿verdad? Entonces, no, ella no tampoco tenía el pecado original y ella no podía ser tentada internamente, igual que su Hijo Jesucristo. Pero sí existe, repito, la tentación externa. Y por eso leemos en Éxodo 17:2 cuando dicen, le reclamaron, ¿verdad? En Éxodo, los israelitas a Moisés, se acabó la agua, danos agua para beber. Estaban renegando en vez de tener fe en Dios, que los acabó de sacar de Egipto y muchos milagros. Se partió la agua y pasaron por agua en tierra seca y luego se cerró
y quedaron atrás sus enemigos, o sea, miraron un gran milagro y aún así no quieren entender, están renegando. Queremos agua, danos agua ahora. Y dice Moisés, ¿por qué me hacen reclamaciones a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios? ¿Sí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios? Entonces Dios no lo podemos poner a prueba para que peque, porque no existe ninguna tentación interna en Dios, pero las tentaciones externas, como vemos aquí que le pasó a Cristo, sí le puede pasar, ¿sí? Porque esto no contradice, incluso está en el Antiguo Testamento aquí, Deuteronomio 6:16, no pongan a prueba al Señor su Dios, lo que acabamos de leer, como lo hicieron en Masa, ¿sí? En Masá, cuando renegaron del agua, ¿sí? Entonces, sí pueden poner a prueba a Dios, pero no va a caer en el pecado, ¿sí? Entonces, entonces Jesús ahora oyó que Juan el Bautista había sido encarcelado y ahora Jesús regresó a Galilea, ¿sí? Entonces, saliendo de Nazaret, fue a vivir a Capernaum, a la ciudad de Capernaum. ¿Dónde está esto? Bueno, estaba acá hacia ah, aquí está Galilea, ¿sí? El distrito de Galilea, y de hecho mejor voy a bajarlo aquí en una mapa que está en español. Aquí está el distrito de Galilea, está al pie del mar de Galilea. Y ahora salió de Nazaret Jesús y ahora pasó a estar acá en Capernaum o Cafarnaum, ¿sí? Entonces está aquí al pie del mar de Galilea. Y ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, dice, está allí el lugar que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí. Cuando escuchan esas palabras, se van a acordar de un pasaje en el Antiguo Testamento que ahorita les voy a mostrar. Pero Zabulón y Neftalí, ¿se acuerdan de esos nombres? Si ustedes conocen el libro de Génesis, sabrán que Jacob tuvo 12 hijos, ¿sí? Uno de sus hijos se llamaban Zabulón, el otro hijo se llamaba Neftalí, y tenían ellos descendientes, y de allí vienen el tribu de Zabulón y el tribu de Neftalí, ¿sí? Dos de los 12 tribus de Israel. Y cada quien, vamos a leer en el libro de Josué que cada tribu tenía su parte, su sección en la tierra prometida, ¿sí? Que era de ellos, ¿sí? Entonces estaba la región de Zabulón y la de Neftalí. Todos menos el tribu de Leví, prácticamente. El tribu de Leví no agarró tierra. Pero esta región donde está Jesús es la región de Zabulón y de Neftalí. Y está ahí, ¿por qué? Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Esto es del profeta Isaías, escrito 700 años antes del tiempo de Jesús. Y ahora vamos a ver a qué se refiere, ¿sí? Isaías capítulo 9. Miren lo que está escrito. Al principio Dios humilló a Galilea, tierra de Zabulón y de Neftalí, región vecina a los paganos que se extiende desde el otro lado del Jordán hasta la orilla del mar. Está describiendo dónde está la tierra, pero ya vimos en el mapa, ¿sí? Pero después le concedió mucho honor. O sea, Dios humilló a Galilea. ¿Eso quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo Isaías? Está diciendo que debido al gran pecado, Dios permitió que fueran conquistados, pero después, cuando se arrepienten, Dios los va a recuperar. Entonces, esto se cumple en Jesús, es lo que está diciendo San Mateo. Jesús viene a dar salvación. Y ahora lo que dice aquí Isaías capítulo 9, ¿sí? Vamos a seguir, le dice, el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz, lo que vamos a leer, una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Señor, has traído una gran alegría, muy grande es el gozo, todos se alegran delante de ti, como en tiempo de cosecha, como se alegran los que se reparten grandes riquezas, porque tú has deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo, la opresión que lo afligía, la tiranía a que estaban sometidos.
Entonces Jesús vino a salvarlos de esa opresión, de esa esclavitud al pecado y al diablo, ¿sí? Fue como cuando destruiste a Madián, ¿sí? Eso se refiere al libro de Jueces, cuando Gideón derrotó a los midianitas, cuando los israelitas fueron conquistados por los midianitas debido al pecado, entonces se arrepintieron y Dios llamó a Gideón a salvarlos del pueblo de Madián, ¿sí? Entonces a eso es lo que se está refiriendo. Las botas que hacían resonar los soldados y los vestidos manchados de sangre serán quemados, destruidos por el fuego. O sea que ahora llegó la victoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús llegó. ¿Por qué? Porque nos ha nacido un niño. Jesús, ¿verdad? Dios nos ha dado un hijo. ¿Dios? ¿Quién? Dios nos dio un hijo al cual se le ha concedido el poder de gobernar. Entonces, Dios Padre nos manda un hijo y le darán estos nombres. Admirable en sus planes, Dios invencible. Entonces, Jesús es admirable en sus planes, es Dios invencible, Él es Dios todopoderoso, Él es Padre eterno y príncipe de la paz. Wow. Ahora, no se confundan, aquí no está diciendo que Jesús es Dios Padre. Jesús no es Dios Padre, ¿sí? Jesús es Dios Hijo. Jesús es el Hijo. Entonces, ¿por qué aquí es llamado Padre Eterno? La razón es porque Jesús vino y nos trajo el Evangelio, ¿sí? Jesús vino y nos trajo el Evangelio y haciendo eso se volvió nuestro Padre espiritual. Igual que los sacerdotes son padres espirituales, pero no son Dios Padre, ¿sí? Igual como San Pablo dijo en Primera de Corintios 4:15, dijo San Pablo a los Corintios, yo he sido su padre, ¿sí? Porque los engendré en el Evangelio. Entonces, el que nos trae el Evangelio y nos forma como hijos espirituales es nuestro Padre espiritual. Jesús hizo esto porque Él trajo el Evangelio al mundo. Entonces, Él es un Padre, Padre espiritual, y Él es eterno porque es Dios, ¿sí? Él es el Dios invencible. Entonces, ahí está la prueba que Él es Dios. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Entonces, sí, eso es lo que Jesús hace. Él reina en nuestros corazones, trae paz, pero también en la segunda venida vendrá Jesús a formar su reino aquí en la tierra, de manera que no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dolor, ¿sí? En la segunda venida y en la resurrección. Y tomó el trono de su padre David, como habíamos hablado cuando hablamos del Mateo capítulo 1. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Reinará para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Entonces, Isaías mismo dijo, esto sucederá en el futuro y es cumplido en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, aquí dice, entonces, cuando lean esto, van a pensar, ok, pues está bien, ahí llegó, pero ahora saben el significado más grande que tiene, ¿sí? Esto es prueba aquí que Jesús sí es Dios Todopoderoso, porque esa profecía se cumple en él. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron, y pasando de allí Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, también conocido como Santiago, el apóstol Santiago, Santiago el mayor, porque hay dos Santiagos que eran apóstoles, Santiago el mayor y Santiago el menor. Este es Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, el hermano de Juan el apóstol. Juan era el apóstol más joven también. En la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre lo siguieron. Cuando uno recibe ese llamado de Dios de seguirlo, como los sacerdotes, por ejemplo, no pueden resistir. Y también a cada uno de ustedes Dios los está llamando para su plan y uno no lo puede resistir.
Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio. Él vino y nos trajo el evangelio, que quiere decir las buenas noticias, las buenas nuevas. El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por todo Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos. Y él los sanaba. Y hasta el día de hoy Jesús sigue sanando. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Toda esta área, Decápolis, sí, Jerusalén, Judea, toda esta región lo empezaron a seguir, ¿sí? Ahora Mateo capítulo 5, vamos a empezar las beatitudes, ¿sí? Bienaventurados los que, felices los que, dichosos los que, etcétera, ¿verdad? Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte. ¿Subió a dónde? Al monte. Y ahora nos va a dar ley moral, cómo nos debemos de actuar, y nos va a dar una ley. Igual que Moisés subió al monte y dio al pueblo de Dios la ley. Y acuérdense que en Mateo capítulo 4 Jesús ayunó 40 días y 40 noches, igual que Moisés, ¿sí? Entonces 40 días y 40 noches duró en el desierto como el pueblo de Israel duró 40 años. Se me olvidó mencionar eso. Pero aquí Jesús no solamente es el verdadero Israel, sino también es un nuevo Moisés, porque igual que Moisés duró 40 días y 40 noches ayunando, igual que Moisés se subió al monte y va a dar una ley, igual que Moisés, cuando nació Moisés, lo querían matar, ¿verdad? También a Jesús cuando nació, lo querían matar cuando era un bebé. Entonces, igual que Moisés, am, es un maestro, incluso le dicen rabino, que quiere decir maestro. Entonces, Jesús es un nuevo Moisés. Igual que Moisés, Moisés sacó al pueblo de Dios de esclavitud en Egipto y Jesús viene y saca a todos de la esclavitud al pecado, ¿sí? La esclavitud al pecado y al diablo. Entonces, Jesús viene y él es el nuevo Moisés, ¿ok? Después veremos más conexiones con Moisés, ¿ok? Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, dichosos los humildes. ¿Por qué? Pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, los que están tristes, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Eso es de ver a Dios en el cielo, ¿sí? Hay que ser limpios en corazón. Dichosos los que procuran la paz, los que hacen la paz, hacedores de la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí, ¿sí? Si Jesús y los profetas sufrieron, no se sorprendan cuando ustedes también sufran. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, o sea que ya pierde su sabor, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa.
Así brilla, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces también Jesús, siendo la verdadera luz del mundo, como dice Juan capítulo 1, nos invita a nosotros a ser luz del mundo. Y por medio de buenas obras, por medio de practicar estas, lo que acabo de mencionar, podemos llevar a las personas a Dios, ¿sí? Porque verán cómo somos buenos cristianos y dirán, wow, yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, ¿verdad? Entonces, versículo 17, ahora lo que dice Jesús dice, no piensen, entonces ahora lo que va a hacer Jesús es, va a expander y va a dar el verdadero significado de la ley de Moisés. Porque muchos leen la ley de Moisés, incluso en los tiempos de Jesús, y lo leían muy al pie de la letra, pero no miraban el espíritu de lo que la ley de Moisés quería dar al pueblo. Y por eso Jesús lo va a dar. Pero no piensen que va a abolir la ley. Miren lo que dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No vino a abolir la ley o los profetas. No, no he venido para abolir o poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces Cristo vino a cumplir la ley de Moisés perfectamente bien, ¿sí? Como dice San Pablo, nació bajo la ley, cumplió la ley para liberar a los que estaban bajo la ley, ¿sí? Pero también él trajo la ley de Moisés a su cumplimiento. Fíjense, aquí ah, en el versículo 17, cuando dice cumplir, es la palabra, como decimos la semana, digo, lo que decimos el martes, esta palabra cumplir, plerosai en griego, quiere decir llevarla a su plenitud, ¿sí? Darle el verdadero significado, ¿sí? Eso es lo que Jesús va a hacer con la ley de Moisés, llevarlo a su verdadero significado. Y por eso nosotros no seguimos, por ejemplo, la circuncisión que está escrito en la ley de Moisés, no guardamos el sábado, los sábados, ¿verdad? Como está escrito en la ley de Moisés, sino nosotros seguimos el cumplimiento. El cumplimiento de la circuncisión es el bautismo y por eso nos bautizamos. El cumplimiento del sábado del Antiguo Testamento es Jesús mismo, porque Él nos da el verdadero descanso, ¿sí? Y también por extensión es el día domingo, y por eso vamos a misa el domingo, porque ese es el día que nuestro Señor resucitó. Am, y entonces nosotros seguimos el cumplimiento, ¿sí? Y por eso dice ahora, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, ¿cuáles mandamientos? Los que va a mencionar, lo tenemos que cumplir. Aún de los más pequeños y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces hay que guardar la ley de Jesús. Por eso está escrito en Isaías capítulo 42 que cuando venga el Mesías, Él va a traer su ley. Dice que todo el mundo espera su ley, pero ya llegó, ya nos trajo su ley, entonces hay que cumplirla. Y por eso Jesús dice en el Evangelio de San Juan, si en verdad me aman, cumplirán mis mandamientos, ¿sí? Ahora miren lo que dice Jesús. Dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Sí, y eso está escrito en la ley de Moisés, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecido del infierno de fuego. O sea que hay niveles de castigo según la severidad del pecado, ¿sí?
Si tenemos odio, rencor en nuestros corazones para nuestros hermanos, hasta el punto de decir, no te voy a perdonar por más que me preguntes, entonces Dios no nos va a perdonar tampoco. Porque si nosotros decimos, si alguien viene y nos pide disculpas y decimos, no, no mereces mi perdón, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo, yo soy más grande que tú y por eso no lo mereces. ¿Cuánto más grande es Jesús? Obviamente infinitamente más grande porque Él es Dios. Entonces, si nuestro prójimo no merece nuestro perdón porque nosotros somos más grande, entonces mucho menos nosotros merecemos el perdón de Jesús porque Él es más grande que nosotros, mucho más, infinitamente más grande, ¿verdad? Entonces, por eso dice Jesús, cuando te pidan perdón, perdónalos, ¿sí? Ahora fíjese en lo que dice aquí. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, Jesús nos está diciendo, no nomás pidas arrepentimiento. Cuando tú pides arrepentimiento y vas y te confiesas, ten por seguro que Dios te perdonó. Pero no se acaba allí. Jesús nos invita a reconciliar, a pagar, a mendar, ¿sí? ¿Qué pasa si no reconciliamos, si no amendamos aquí en la tierra? Jesús nos dice que cuando el día de nuestra muerte lo vamos a hacer en el purgatorio. Miren lo que dice. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. Esta cárcel es una cárcel espiritual. ¿Cómo sabemos? Pues el contexto. Versículos 1 al 12 es sobre frutos que debemos de dar, ser humildes, ser misericordiosos, ser limpios de corazón, ser hacedores de la paz. ¿Para qué? Para recibir bendiciones espirituales, espirituales, especialmente el cielo, para engendrar para heredar la tierra y para entrar al cielo, ¿verdad? Entonces habla del cielo, habla del infierno, ¿sí? Versículo 20, si no superas la justicia de los escribas y los fariseos, no entrarás al reino de los cielos, o sea, al cielo. Habla aquí en el versículo 22 del infierno y ahora pasa al otro lugar espiritual que es el purgatorio, ¿ok? Entonces, así es como está la cosa. Entonces, la palabra cárcel en griego es fulake, fulake, ¿ok? Fulake. Esa es la misma palabra que usa San Pedro en su carta para describir las personas que murieron y estaban en un lugar espiritual en sus almas, ¿sí? Esperando la llegada de Jesús. Y llegó Jesús allí. Cuando murió Jesús, en alma llegó allí. Entonces, Fulake no es necesariamente un lugar físico. Sabemos por el contexto, es un lugar espiritual. Y también esa misma palabra Fulake se puede usar para describir un lugar espiritual, ¿sí? Después de muerto. Entonces dice, en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Esta palabra centavo aquí es la palabra condranten. Condranten. Condranten se refiere a una cantidad menos de 2% del salario diario de un trabajador agrícola del primer siglo. O sea que es una cantidad que puedes pagar. No es una cantidad infinito o una cantidad que no se puede pagar, o sea, el infierno, sino es una cantidad que sí se puede pagar. Esto nos da a saber que esta persona va a salir de la cárcel. Entonces, no es el infierno, no es el cielo porque el cielo no es una cárcel. No es el infierno porque del infierno nadie sale. Es una cárcel donde vas a estar ahí, pero hasta que lo pagues y luego ya después vas a salir. ¿Ok? Y eso es el purgatorio, ¿sí? Ahí es donde menciona el purgatorio en el Evangelio de San Mateo, ¿ok? Ahora vamos a pasar aquí. Segunda de Macabeos. Esto del purgatorio es algo que de hecho viene desde el Antiguo Testamento. Eh, el Antiguo Testamento habla del purgatorio.
Aquí en Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 40 al 45. Se me hace que lo puse mal. 46 quise incluir también. Ok, muy bien. Parece que solamente hay 45 versículos. Segunda de Macabeos. Este libro no se encuentra en libros protestantes. Lo dejaron de imprimir más o menos como en el año 1828 por ahí, siglo XIX. Pero en Biblias Reinas Valeras protestantes del siglo XVII, por ejemplo, sí lo tenía. Lo dejaron de imprimir después. El canon original de la Biblia sí tiene Segunda de Macabeos. Ahora vamos a ver lo que dice Segunda de Macabeos. Esto es del Antiguo Testamento. El contexto es que había una guerra entre los hombres de Dios, los hombres de Yahvé, los soldados de Yahvé, y, y murieron en la batalla. Y una persona llamado Judas Macabeo, llegó a donde sucedió la batalla y miró las personas que ahí estaban muertos. Y dice, debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jabnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Entonces, de seguro lo que pasó es, fueron a guerra contra los paganos y cuando ganaron, agarraban las cosas de los paganos. Por ejemplo, los ídolos. Y ahí tenían, pues, con ellos estos objetos de los ídolos. Am, y dice, esto puso en claro a todos la causa de su muerte. Entonces, aunque iban peleando por Dios, ¿verdad? Eran, o por decir, hombres de Dios, no estaba permitido llevar eso. Pero lo llevaban a lo mejor porque cuando ganaban, agarraban las cosas de ellos, ¿verdad? Y los llevaban a otro lugar. Pero teniéndolos, acabaron perdiendo, murieron. Y miren ahora lo que dice, lo que hace Judas. Este es Judas, un buen Judas, ¿ok? No es Judas Iscariote, es Judas Macabeos. Esto es mucho tiempo antes del tiempo de Jesús. Eso es Antiguo Testamento. Todos todos alabaron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. Entonces, después de muerto, están orando por ellos, y por eso nosotros los católicos oramos por los que han muerto. El valiente Judas recomendó entonces a todos que que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén. Uno puede hacer esto hasta el día de hoy, agarrar dinero y mandarlo a la iglesia como sacrificio, ¿sí? Eso es lo que ellos están haciendo. Lo enviaron a Jerusalén como sacrificio, ¿sí? Para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Mandaron dinero para que se ofreciera él un sacrificio, ¿sí? Por el pecado. Y por eso ofrecemos misas por los difuntos, porque el sacrificio de Cristo es aplicado a esas personas que han muerto. Si ellos lo hicieron con los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿cuánto más nosotros debemos de hacerlo con el sacrificio perfecto de Jesús? ¿Sí? Hizo una acción noble y justa, con miras a la resurrección. Entonces no lo hizo inútilmente, sino lo hizo y eso era una acción noble y justa. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Entonces, si mueren manchados en el purgatorio, van a tener que purificarse, ¿ok? Esto viene desde el Antiguo Testamento. Entonces, y por eso, hasta el día de hoy, los judíos rabínicos oran por sus muertos, oran por sus difuntos. Y miren lo que dice Jesús ahora en Mateo capítulo 12, versículo 31. Dice, por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará con sus palabras ofendan al Espíritu Santo.
¿qué se refiere aquí cuando dice Dios no va a perdonar la ofensa del Espíritu Santo? Lo que Jesús se refiere es no querer arrepentirte. Cuando uno no se quiere arrepentir, pues Dios no te puede perdonar porque no le estás pidiendo perdón. Entonces, el Espíritu Santo viene y por eso, por ejemplo, cuando uno no se quiere arrepentir, ¿qué le decimos? Decimos, hay que pedirle al Espíritu Santo que venga a su corazón para que se arrepiente, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, cuando Jesús dijo, la ofensa al Espíritu Santo no se perdona, se refiere a no querer arrepentirte, porque todos los pecados se pueden perdonar. Pero si no te quieres arrepentir tú, si rechazas el Espíritu Santo y dices, no me voy a arrepentir, entonces no vas a ser perdonado. En- y en el griego, esta Biblia no lo dice de esa manera, pero en el griego, de hecho, dice, no se perdonará ni en esta vida ni en la siguiente. ¿Por qué mencionó la siguiente? Pues porque sí hay pecados que se puede perdonar en la vida siguiente, o sea, en el purgatorio. Y aquí está también otro versículo ahora del Nuevo Testamento, ¿sí? Primera de Corintios 3 10 al 15. Am, ¿Cómo se sabe que se ofende al Espíritu Santo? Eh, sí, esa ofensa del Espíritu Santo que no se perdona es falta de arrepentimiento. Entonces, si tú estás viviendo tu vida y dices, no me voy a arrepentir, estás ofendiendo al Espíritu Santo y por eso Dios no te va a perdonar, porque no te estás arrepintiendo. Pero el momento que te arrepientas, ahí es cuando Dios te va a perdonar. Por eso el arrepentimiento es importante. Y con esas palabras Jesús empezó a predicar, ¿verdad? Dijo, arrepiéntanse, que el reino de Dios está cerca. ¿Sí? El arrepentimiento, eso es central del mensaje del Evangelio. Si uno no se quiere arrepentir, estás rechazando el Espíritu Santo que causa nuestro arrepentimiento y por eso se dice, por eso se llama ofender al Espíritu Santo, porque estás rechazando su obra en tu vida para que te arrepientas y no te quieres arrepentir. ¿Sí? Entonces, 1 Corintios 3 15 10 al 15, mire lo que dice San Pablo. Pablo aquí está hablando, ¿sí? Y dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como buen arquitecto puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye. San Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios y no es por ninguna razón, especialmente considerando que escribir estas cartas era caro, ¿verdad? Costaba mucho dinero. No lo iba a hacer por ninguna razón. Resulta que los corintios estaban teniendo mucho problema porque había mucha división, mucho pecado y San Pablo los está dando a saber que tienen que vivir con obras buenas. Si no, aunque se arrepientan, van a tener que pagar los pecados en el purgatorio. Si no, si no lo pagan aquí. Entonces dice, nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces, todos los bautizados, como los corintios que estaban bautizados, tenemos como base a Jesús. Y en cada obra que hacemos vamos edificando sobre Jesús. Y tiene que ser una edificación de buenas obras, no malas obras, ¿verdad? Eso es el punto que San Pablo está dando. Dice, si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, o sea, buenas obras, ¿sí? Y luego menciona las malas obras, madera, heno, paja. La obra de cada cual quedará al descubierto. Entonces, cada obra que cometas se va a descubrir al final. ¿Cuándo? En el día de juicio. Entonces, puedes edificar con obras buenas, oro, plata, piedras preciosas, o con obras malas, que es la madera, heno y paja. Porque, y ahorita vamos a ver por qué está usando esos términos para obras buenas y obras malas. Dice, la, la manifestará el día, ¿cuándo? El día de juicio. En griego hay como 8 diferentes palabras para decir el día, pero usó la palabra gemara. Esa es la misma palabra que usa nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, cuando dice que cada palabra que salga de nuestras bocas
vamos a ser juzgados en el día del juicio, Gemara, ¿ok? Y entonces lo está conectando con el día de juicio, ahí es cuando nuestras obras, vamos a ver nuestras obras, ¿verdad? Que ha de revelarse por el fuego y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Entonces, si es una obra buena, muy bien. Si es una obra mala y no la pagaste aquí en la tierra, entonces la vas a pagar en el purgatorio. Y debo mencionar que cuando uno se arrepiente y confiesa el pecado, repito, Dios te va a perdonar, no vas a ir al infierno, pero tenemos que pagar ese pecado, tenemos que amendar, ¿sí? Si no lo hacemos aquí en la tierra, lo tenemos que hacer en el purgatorio. Y si lo hacemos en el purgatorio, pues de allí vamos a salir, gloria a Dios, y a entrar al cielo, ¿sí? Porque ninguna persona con mancha en el alma puede entrar al cielo, tienes que estar purificado. Aquel entonces la obra va a ser probada por el fuego. Aquel, aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. O sea, si es oro, plata, piedras preciosas, sobrevivirá el fuego y recibirás una recompensa. Mas aquel cuya obra queda abrasada o queda quemada, ¿sí? Va a desaparecer porque es una mala obra y Dios te va a limpiar, ¿sí? Pero sufrirá el daño, zemiothesetai, que quiere decir sufrir el daño, o sea que vas a sufrir en el purgatorio, pero vas a ser purificado, esa mala obra, Dios te la va a quitar de tu alma. Y aquí tenemos una pregunta. Ya voy. Oh, sí, 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 si se tienen que ir por cualquier cosa, pueden ver el video después, ¿ok? Bueno, entonces, ahí está. Y ahí no acabamos, ¿ok? Dice, él, no obstante, quedará salvo, o sea que va a ser salvo. Las personas en el purgatorio van a ser salvos, van a llegar al cielo, pero como quien pasa a través del fuego, ¿sí? O sea que van a pasar por el fuego y van a experimentar esa purificación del alma, ¿ok? Malentendí su comentario. Sí, sí, tiene razón. Hay que ver, ¿verdad? Nuestras obras y esto me da, no sé ustedes, pero esto como que me da fuerza de evitar el pecado, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, espero, y ahorita después vamos a orar para que Dios ponga estas palabras en nuestro corazón para que podamos vivir bien, ¿sí? Entonces, esto es algo que San Pablo está tomando del Antiguo Testamento, porque en esa carta en Primera de Corintios, lean Primera de Corintios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Se van a dar cuenta que San Pablo está tomando mucho del Antiguo Testamento. Toma del Antiguo Testamento en Primera de Corintios 1:19, Primera de Corintios 1:31, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, capítulo 3 versículo 19 y capítulo 3 versículo 20. Sigue retomando del Antiguo Testamento. Y en el versículo, perdón, en Primera de Corintios 4:6 dice, no se pasen de lo que está escrito, o sea, de esos versículos del Antiguo Testamento que acabo de dar, porque estos versículos que está tomando del Antiguo Testamento es para que los corintios aprendan a ser más sabios en sus acciones, ¿sí? Y les está diciendo, no hagan más de lo que les estoy diciendo prácticamente. Sean sabios en sus decisiones y sigan el llamado de Dios a hacer el bien, ¿sí? Entonces, San Pablo obviamente conocía muchísimo el Antiguo Testamento. Mire ahora el Antiguo Testamento cómo se usa esta palabra zemioo, de donde viene esto de sufrirá el daño, ¿sí? El Antiguo Testamento fue escrito, por ejemplo, el libro de Éxodo, el libro de Proverbios fue escrito en hebreo.
pero está una versión griega que se llama la Septuaginta, ¿sí? Es la versión griega del Antiguo Testamento. Si nos fijamos en la versión griega del Antiguo Testamento y nos fijamos en esta palabra que usó San Pablo, ¿cómo es usada en el Antiguo Testamento? Vamos a ver algo interesante. Es sobre castigo, ¿sí? Éxodo 21-22, si dos hombres se pelean y llegan a lastimar a una mujer embarazada, haciéndola abortar, bueno, de hecho, tengo que corregir esto porque esta traducción está mal. En hebreo no dice abortar, dice que se sale el niño, o sea que causa el parto. No sé por qué dice abortar. Lástima que dice abortar, porque esto causa mucha confusión. No, no es que se abortó el niño, es que se salió el niño. Eso es lo que dice el hebreo. Se salió el niño, ¿sí? Causó un parto, pero sin poner en peligro su vida. Literalmente el hebreo dice sin daño, o sea que causa un parto, pero no hay daño, ¿sí? El culpable deberá pagar de multa lo que el marido de la mujer exija, según la decisión de los jueces. Entonces hay castigo. Aquí en este versículo, en el griego, se usó esa palabra y es en el contexto de castigo. Entonces, entonces esta palabra aquí en Corintios es sobre castigo. Entonces es una purificación en el purgatorio, pero uno está pagando y hay sufrimiento. Am, y también le voy a dar otra razón por qué eso es cierto. Pero muchos usan este versículo para decir, Dios no le importan los abortos porque, miren, si aborta, si muere el niño, pues solamente paga una multa, ¿verdad? Si se acuerdan en el Antiguo Testamento, si una persona mata a otra persona, mataban también a esa persona. Pero aquí la ley del Antiguo Testamento dice una multa. Entonces, a Dios no le importa el aborto. Para Dios es más importante que muera una persona ya nacida. No, eso es falso porque aquí, en primer lugar, no menciona aborto. Menciona que se sale el niño, o sea que causa un parto, pero no hay daño, o sea que está bien el niño, está bien la mujer. Entonces, lo único que va a pasar va a ser castigado a la persona, pero va a pagar una multa. No le van a dar pena de muerte porque nadie murió, ¿sí? Entonces, qué bueno que salió esto, gloria a Dios, para poder corregirla, ¿sí? Y aquí, esto que estás leyendo es el libro de la iglesia, no es aborto, es nacimiento. Sí, sí, es nacer. O sea que causa un parto, causa que nazca, pero no hay daño, dice el hebreo, pero no hay daño, ¿sí? Am, y por eso nada más es una multa. Y también otra razón que sabemos que Dios sí está en contra del aborto es porque dice el mismo libro de Éxodo, no matarás, no matarás, y está hablando de seres humanos, ¿sí? No matarás a un ser inocente. Y los niños, obviamente, no nacidos o nacidos, sí son seres humanos inocentes. Otro ejemplo que esta palabra que usó San Pablo también es de sufrir daño, ¿sí? No está bien multar al inocente ni azotar al hombre honorable. Castigo, dolor, sufrimiento, ¿verdad? Otra vez acá, Proverbios 19:26. Maltratar al padre y echar de la casa a la madre son actos vergonzosos y reprochables en un hijo, ¿sí? Maltratar, sufrimiento, ¿sí? Del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola explicación, ¿sí? Castigo, castigo, ¿verdad? Entonces, la connotación de esta palabra es sufrir. Otro ejemplo, Proverbios 22:3. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante. Sufre el daño. Sufre. Esa palabra otra vez. Entonces, es la manera que esta palabra se usa en el Antiguo Testamento es en cuestión de castigo, sufrimiento, etcétera, ¿sí? Pero lo bueno es que esta persona se va a salvar. Se va a salvar y por eso oramos por esa persona para ayudarlos en el sufrimiento.
Otra prueba que es de purificación. Noten que mencionó San Pablo que no dijo malas obras y buenas obras, sino dijo madera, heno y paja, y luego dijo piedras preciosas, oro, plata. ¿Por qué? Porque esto indica purificación. Números 31, versículos 22 al 23. Dice, los objetos de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo. En una palabra, todo lo que resista el fuego. Como dice acá, si resiste el fuego, las buenas obras, ¿verdad? Recibirá recompensa. Deberán purificarlos poniéndolos en el fuego. El fuego purificaba los metales preciosos. Entonces, cuando vemos esto de las obras, perdón, cuando vemos eso del oro, ah, metales preciosos y el fuego, eso tú tienes que pensar en purificación, porque acuérdense en que el Antiguo Testamento es base del Nuevo, ¿sí? Otro ejemplo, Zacarías 13:9, morirán dos terceras partes de los que habitan en este país. Es una profecía. Solo quedará con vida la tercera parte y a esa parte que quede la haré pasar por el fuego, la purificaré como se purifica la plata, la afinaré como se afina el oro, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos esas palabras en Primera de Corintios capítulo 3, debemos de pensar en purificación. Esta persona está experimentando purificación después de muerto, en el día de juicio, en el día que es juzgado. Salmo 66, Salmo 66, 10 al 12. Dios nuestro, tú nos has puesto a prueba, nos has purificado como la plata, ¿sí? Entonces ahí está claro que esto simbolismo es de qué, es de purificación y de sufrimiento. Otra razón que sabemos que es de pagar por el pecado, es porque habla de recompensa y ¿qué es lo opuesto de recompensa? Castigo, ¿sí? Aquí dice, am, perdón, Primera de Corintios 3:15. Aquí dice, si resiste, o sea, las buenas obras, recibirá recompensa. ¿Qué es lo opuesto de recompensa? Castigo. Castigo, ¿verdad? Entonces la persona es castigada por el pecado malo que no pagó aquí en la tierra y lo paga en el purgatorio. ¿Sí? Y por eso el rey David, bueno, después podemos hablar de eso, pero aunque Dios lo perdonó de su pecado de matar a una persona inocente y robarle su esposa, y también cometió adulterio cuando todavía estaba vivo. Aunque Dios lo perdonó por su pecado, aún sufrió en su vida y vamos a ver lo que sufrió. Y eso es pagar el castigo temporal. Porque cuando pecamos, pecados mortales, existe el pecado, digo, existe el castigo infinito y el castigo temporal. El castigo infinito es el infierno, el castigo temporal es lo que pagamos aquí en la tierra, y si no lo pagamos aquí es en el purgatorio. Dios cuando nos perdona, cuando nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, Él nos perdona y no vamos a llegar al infierno. Pero si no pagamos, si no amendamos, pues al purgatorio vamos. Ok, ahora por último, y con eso vamos a acabar, pero por último les quiero dar, y después vamos a hablar de muchas, muchas más cosas. Repito, en inglés no acabamos el capítulo 5 tampoco, llegamos hasta aquí. Pero voy a ahora leerles unas palabras de los padres de la iglesia, los primeros cristianos, los cristianos de los primeros siglos del cristianismo. Ellos hablaron sobre el purgatorio y lo aceptaron. Esta es una creencia apostólica que viene desde el Antiguo Testamento. Miren lo que dicen los primeros cristianos aquí, ¿ok? Este es epitafio de Aversio. Un epitafio es, aquí es algo que escribieron por esta persona fallecido, Aversio. Miren lo que dicen. Ciudadano de una ciudad prominente, erigí esto mientras vivía para tener un lugar de descanso para mi cuerpo. Aversio es mi nombre, discípulo del casto pastor que apacienta sus ovejas en los montes y en los campos, que tiene grandes ojos escudriñando por todas partes, que me enseñó esto.
perdón, que me enseñó los fieles escritos de la vida. En espera yo, Aversio, ordené que se inscribiera esto. Realmente estaba en mi 72º año, entonces tenía 72 años, que todo el que esté de acuerdo con esto y lo entienda, rece por Aversio. Esto es del año 190 después de Cristo. Entonces noten que esta persona que lo escribió dice, recen por él, oren por él, ¿sí? Otro ejemplo, San Cipriano de Cartago, él era un obispo, ¿sí? Él era un obispo de la iglesia y él también habla del purgatorio. Esto es en el año 253 después de Cristo. Él habla del purgatorio y, en primer lugar, el contexto de esta carta este es el contexto histórico. El contexto histórico es que en ese tiempo había mucho persecución, ¿sí? En ese tiempo había mucha persecución de los cristianos y estaban torturando y matando a los cristianos por creer en Cristo. Y muchos cristianos, cuando los capturaban, negaban de Cristo por miedo. No querían morir, entonces decían, no, yo no soy creyente de Cristo y rechazaban a Cristo, ¿sí? Y rechazar a Cristo, eso es un pecado. Y lo que hacían es después se sentían mal, se arrepentían y iban y confesaban el pecado en el sacramento de la confesión. Otra vez rechacé a Cristo, es que me daba miedo morir. Y eso era un problema en ese tiempo. Entonces, muchas personas estaban diciendo, ¿sabes qué? Ya ni los aceptes, que se queden afuera de la iglesia, no perdones el pecado. Pero San Cipriano dijo, no, 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 eso no se debe de hacer. Si se arrepienten, debemos de ser como Jesucristo y perdonar y aceptarlos en la iglesia, ¿sí? Cristo va a perdonar a aquel que se arrepiente, pero deben reconocer que cada vez que pecan, acumulan castigo temporal. Y si no lo pagan aquí, lo van a pagar en el purgatorio. Y ahora lo que él quiere hacer es darles confianza. Mueran, sean mártires, porque luego, en el siguiente momento, van a estar en el cielo. O sea que él dice, van a pasar, no van a pasar por el purgatorio. Si mueres por Cristo, si derramas sangre por Cristo, brincas el purgatorio. Y esto les debe de dar confianza de morir por Cristo. ¿Sí? Porque dice, una cosa es pedir el perdón y otra cosa alcanzar la gloria. Una cosa es cuando se está en prisión, no salir de allí hasta que se haya pagado el último cuarto o el último centavo, como está escrito en Mateo 5. Otra cosa es recibir el salario de la fe y del coraje. O sea que una cosa es estar en el purgatorio, otra cosa es recibir la recompensa del cielo. Una cosa es torturado por un largo sufrimiento por los pecados, ser limpiado y purgado durante mucho tiempo por el fuego. Otro haber purgado todos los pecados mediante el sufrimiento. O sea que una cosa es llegar al purgatorio y pagar por las veces que negaste de Cristo, que no pagaste aquí en la tierra. Otra cosa es ir inmediatamente al cielo por sufrir aquí, ¿sí? Si sufres y te martirizan, debido a eso, pagas el castigo temporal aquí en la tierra y pasas a llegar directamente al cielo. En definitiva, una cosa es estar en suspenso hasta la sentencia de Dios en el día del juicio. Estás en suspenso, ¿verdad? Estás con miedo, estás sufriendo o estás, sí, sufriendo, ¿verdad? En suspenso. No puedes entrar al cielo. Estás en espera. Otra para ser inmediatamente coronado por el Señor. Dos cosas distintas. Hay que escoger ser mártires, ¿sí? Aquí está otro. Ya me lo acabamos aquí, nada más estos tres. San Clemente de Alejandría. San Clemente de Alejandría. Hablando de del día de juicio, ¿sí? Después de morir, dice, aunque los castigos cesan en el curso de la consumación de la expiación y purificación de cada uno, sin embargo, tienen un dolor muy grande y permanente aquellos que son considerados dignos del otro redil por no ser junto con los que han sido glorificados por la justicia. O sea que existe después de morir
un estado de purificación que viene con dolor, sufrimiento, pero vas a entrar al cielo con los que están glorificados, ¿sí? Entonces o sea que él mismo decía que existe que el purgatorio, purgar, purificar en sufrimiento, ¿sí? Y por eso oramos por las personas. Más sobre la oración, fíjense, San Cirilio de Jerusalén, esto es en el año 350, esto era en el año 200, lo que acabé de decir con San Clemente de Alejandría, eso era en el año 200, ¿sí? Y este acá, San Cirilio de Jerusalén, es en el año 350. Miren lo que él dijo, hablando de la Santa Misa, dice, hacemos mención también de los que ya durmieron, primero de los patriarcas, profetas, apóstoles y mártires, los santos, los que ya están en el cielo, para que mediante sus oraciones y súplicas Dios reciba nuestra petición. O sea que, en primer lugar, ¿en qué está hablando? En la intercesión de los santos. Mencionamos también a los santos padres y obispos que ya se han quedado dormidos, o sea, que todos los padres y los obispos, y en pocas palabras a todos los que ya nos hemos dormido, o sea, a todas las personas que ya han muerto, porque creemos que será de gran beneficio para las almas de aquellos por quienes se hace la petición mientras se presenta este santo y solemnísimo sacrificio. O sea, el sacrificio de la Santa Misa es tan poderoso que lo debemos de aplicar a las personas que han muerto y están en el purgatorio, para que los ayude ahí, los que están en el purgatorio, en su sufrimiento. Entonces, ofrecen misas para quienes, para los difuntos. Este es año 350, ¿sí? Los primeros siglos del cristianismo. Ahora aquí en el año 421, San Agustín, el gran San Agustín, tan grande que hasta le dicen San Agustín el Grande, ¿sí? Dice que haya algún fuego incluso después de esta vida no es increíble. O sea que está diciendo, no se sorprendan que existe un fuego después de morir y que se puede investigar y descubrir o dejar oculto si algunos de los fieles pueden salvarse. Entonces está hablando de la salvación, algunos más lentamente y otros más rápidamente. Entonces, después de esta vida, existe aquellos que se van a salvar, van a ir al cielo, pasan por el purgatorio, unos se quedan, unos se están, llegan al cielo más lentamente, otros más rápidamente. Entonces, unos pagan poco, otros pagan más, en mayor o menor grado que amaban los bienes que perecen a través de cierto fuego purgatorio. Entonces San Agustín también habla del purgatorio, él creía en el purgatorio. Entonces esto es una creencia de los primeros cristianos y por eso lo preservamos en la Iglesia Católica, esto del purgatorio, ¿sí? Entonces, sean contentos que somos católicos porque tenemos la fe de los padres de la Iglesia, de los cristianos de los primeros siglos y también porque si morimos con pecado, con mancha de pecado o tenemos la oportunidad de pagar ese castigo temporal o, o limpiarnos de pecados veniales, ¿verdad? Después de morir, para entrar al cielo perfectamente bien. Otra cosa que les voy a decir es que las almas del purgatorio, aunque están sufriendo, tienen una gran alegría. Incluso hay unos que dicen más alegre que los que están aquí. La razón es porque van a entrar al cielo. Ya su salvación está hecha. Van a entrar al cielo. Mientras aquí en la tierra lo podemos perder. Entonces hay que caminar bien y siempre arrepentirnos en cada momento. Entonces, por eso existen las indulgencias, ¿verdad? Uno puede hacer lo que se llama indulgencias plenarias, donde se paga todo el castigo temporal y así evitar el purgatorio, ¿verdad? Ah, pero es algo obviamente difícil, ¿verdad? Eso obviamente difícil. Am, Entonces, hay que pedirle al Señor que nos dé fuerzas, ¿verdad? De caminar bien, ¿verdad? Y que siempre se haga su voluntad. Y otra cosa que debo mencionar es precisamente lo que es el sufrimiento que padecen las ánimas del purgatorio.
lo que dice la iglesia es que existe el sufrimiento de no poder entrar al cielo, porque están en el purgatorio, no existen las distracciones de la tierra, ¿verdad? Pero sí, am, no pueden, no pueden entrar al cielo, ¿sí? Eso es una de las maneras de pensarlo. Como no pueden entrar al cielo y lo único que tienen en mente es querer entrar al cielo, pero como no pueden, eso es lo que les duele. Y por ese mismo dolor se purifica el alma y después pueden entrar. Otra manera de pensarlo es el hecho de que si, por ejemplo, uno se muere, pero se lleva un tipo de, estás apegado a algo de la tierra y Dios te lo tiene que sacar, pero para sacarlo eso duele. Es como cuando uno deja de ser una cosa que le gusta hacer, ¿verdad? Por ejemplo, uno deja su favorita comida o una deja, incluso si uno deja el pecado, ¿sí? Uno deja a un tipo de pecado, también les puede doler, ¿sí? Porque sientes que te estás perdiendo algo, ¿sí? Entonces, muchos dicen que también eso es causa de un dolor. Otra cosa que no es necesario creerlo, pero muchos sí lo creen, se me hace que San Agustín sí creía en esto. Por ejemplo, es algo debatido entre los teólogos, no es necesario creerlo, pero muchos creen que las ánimas del purgatorio sienten, ¿sí? Sienten un tipo de dolor y por medio de este dolor se purifican y ya pueden entrar al cielo también. Esto es algo que muchos dicen que no, porque nosotros sentimos dolor por medio de las células y las ánimas no tienen células, no tienen cuerpo físico. Entonces no pueden sentir un dolor de esa manera. Más bien es un dolor en el corazón, ¿sí? Por no poder entrar al cielo am, o por dejar las cosas que uno está apegado, ¿verdad? Entonces, y por medio de eso se purifica la persona y puede entrar al cielo. Pero de la manera que sea, el punto es que si existe el purgatorio, nosotros debemos de orar por las personas que están en el purgatorio. No sabemos quién está en el purgatorio, entonces por eso debemos de orar. Pero, y no sabemos ni siquiera cómo funciona el tiempo allí, ¿verdad? Porque el tiempo que experimentamos aquí es un tiempo que es basado en el espacio-tiempo, ¿sí? En el espacio-tiempo que creó Dios en el universo. Entonces, no, perdón, eh, tuve que ayudar a alguien aquí. Sí, entonces, am, existe el purgatorio, hay que orar por las personas así. No sabemos exactamente cómo funciona el tiempo allí, pero sabemos que existe el purgatorio y debemos de orar por esas personas. Y esas personas se purifican para poder entrar al cielo perfectamente, ¿sí? Entonces, nada aquí en la tierra y nada se compara con el cielo. Nada se compara con lo que vamos a experimentar en el cielo. Se van a olvidar de todo, todo el sufrimiento que vas a experimentar en tu existencia lo vas a olvidar cuando estés en el cielo. ¿Por qué? Porque vas a estar en la gloria. Como dice Jesús, cuando una señora está embarazada, nace su hijo en dolor. Ella está en dolor, pero cuando nace su hijo, cuando nace su hija, se olvida del dolor. Entonces hay que orar a Dios para que nos dé una alegría, esa alegría para para querer estar en su camino, ¿sí? Entonces,